un frío multimillonario intentó incriminar a su inocente sirvienta plantando sus huellas dactilares en un vaso para culparla de un crimen que no cometió. Pero lo que no esperaba era que su propio hijo autista no verbal hablara por primera vez en público, exponiendo la verdad y salvando a la única persona que realmente se preocupaba por él. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Y no olvides comentar abajo desde donde nos estás viendo. Nos encanta saber que Angela acababa de llegar a las enormes puertas de hierro de la finca Cooper, llevando una sola maleta y una cabeza llena de incertidumbre. Había viajado lejos por este trabajo, dejando atrás el pequeño apartamento donde los recuerdos de su bebé perdido acechaban en cada esquina. La mansión frente a ella era enorme, limpia y tranquila, completamente diferente de su propio pasado caótico. Un hombre con un uniforme oscuro abrió la puerta sin hablar y la guió a través del largo camino de entrada hacia la entrada principal. Angela fue recibida brevemente por una ama de llaves que le entregó un uniforme y le dio instrucciones básicas. No hubo bienvenidas cálidas, solo una fría eficiencia. Aprendió que sería responsable de mantener limpia el ala oeste de la mansión, incluyendo las habitaciones pertenecientes al joven hijo del señor Cooper. El propio Richard Cooper no apareció durante su primer día. Su personal hablaba de él solo cuando era necesario. Angela no hacía preguntas. Necesitaba este trabajo para sobrevivir, para empezar de nuevo y para encontrar algo nuevo a lo que aferrarse después de tanto dolor. La primera vez que Angela vio a Oliver, fue desde la distancia. Estaba sentado en el suelo de una gran sala de juegos, rodeado de juguetes que parecían intactos. Su cabello oscuro cubría parte de su rostro, y no levantó la vista cuando ella pasó. Los otros miembros del personal evitaban esa parte de la casa a menos que fuera absolutamente necesario. Susurraban sobre la condición del niño, autismo severo, y decían que nunca había dicho una sola palabra. Angela fue advertida de no involucrarse, de solo hacer su limpieza y mantenerse callada. Pero Angela no podía ignorarlo. Había conocido la pérdida. Y cuando miró a Oliver, vio el mismo vacío en sus ojos que sentía en su propio corazón. La sala de juegos estaba llena de muebles caros, pero se sentía fría. Angela comenzó a limpiar la habitación lentamente, sin apresurarse, sin irse tan rápido como los demás. Se aseguraba de no acercarse demasiado, pero quería que Oliver viera que no le tenía miedo. Esperaba en silencio que quizás se le permitiera quedarse. Día tras día, Angela mantenía su rutina. Limpiaba la habitación de Oliver con cuidado, siempre hablando suavemente cuando entraba, aunque él nunca respondía. No la miraba la mayoría del tiempo, pero ella notaba cosas. Dejaba de mecerse ligeramente cuando ella hablaba. Una vez dejó un pequeño oso de peluche cerca de donde él se sentaba, y al día siguiente había sido movido. Angela comenzó a dejar pequeñas señales de amabilidad, una manta doblada, un bocadillo favorito cerca, música sonando faintly de un altavoz. Lentamente, Oliver comenzó a responder de maneras diminutas. No hablaba, pero ya no le daba la espalda. Un día, ella entró en la habitación y lo encontró mirándola mientras trapeaba el piso. No era mucho, pero para Angela, significaba el mundo. Nunca lo presionaba, nunca intentaba forzar la interacción. Solo aparecía todos los días con gentileza, esperando que su presencia le trajera algo de calma. Él le recordaba lo que había perdido y le daba una razón para cuidar de nuevo. Angela también comenzó a notar el comportamiento extraño en la casa. El personal era educado pero distante. Cámaras estaban colocadas en esquinas que no tenían sentido, como el pasillo de la cocina o el camino del jardín. Los otros empleados raramente le hablaban a menos que fuera necesario, y cuando lo hacían, sus ojos miraban alrededor nerviosamente, como si estuvieran siendo escuchados. Richard Cooper rara vez se veía, pero cuando aparecía, su presencia era tensa y dominante. No le preguntaba a Angela sobre su trabajo. Solo le recordaba reglas estrictas. No debía entrar en ciertas habitaciones. No debía hablar con invitados. No debía hacer preguntas. Angela seguía las reglas, pero sus instintos le decían que algo estaba mal. Una noche, mientras sacaba la basura, escuchó voces discutiendo detrás de una puerta cerrada. Se detuvo para escuchar, pero la conversación terminó abruptamente. A la mañana siguiente, ese pasillo estaba completamente cerrado. Angela intentaba enfocarse en sus tareas y en su creciente conexión con Oliver, pero la inquietud en la mansión crecía más fuerte cada día. A pesar de la atmósfera extraña, Angela continuaba apareciendo por Oliver.
Él se había convertido en parte de su vida diaria ahora. Había momentos en que él extendía la mano por un juguete que ella ofrecía o se sentaba en silencio mientras ella leía en voz alta. Nunca era consistente, pero le daba esperanza. Ella nunca hablaba de su pasado con nadie en la casa, pero estar cerca de Oliver la ayudaba a sentir que estaba sanando lentamente. Él confiaba en ella de maneras que se sentían sagradas. Una mañana, entró a la sala de juegos y lo encontró sosteniendo el mismo oso que había dejado semanas atrás. No dijo nada, pero lo sostenía cerca de su pecho. Esa fue la primera vez que vio una lágrima en su ojo. Se sentó cerca, en silencio, dejándolo tener su momento. Más tarde ese día, encontró un pequeño dibujo debajo de su cama. Solo garabatos, pero se sentían importantes. Angela sabía que algo había cambiado. Él estaba empezando a sentir algo de nuevo, y ella era parte de ello. Eso la hacía sentir que tenía un propósito de nuevo. Pero incluso mientras este frágil vínculo crecía, Angela no podía sacudirse la sensación de que algo más estaba ocurriendo a su alrededor, algo que no le estaban diciendo. Había demasiadas reglas, demasiadas puertas cerradas. Comenzó a armar las piezas en su mente. ¿Por qué alguien como ella, sin referencias y con un pasado complicado, había sido contratada para un puesto de alto nivel? ¿Por qué Richard Cooper necesitaba una ama de llaves a tiempo completo viviendo en una casa con tan poca gente? ¿Y por qué nunca interactuaba con su hijo? Angela empezó a sospechar que su presencia allí no era solo una coincidencia. La idea la aterrorizaba, pero intentaba mantenerse calmada por el bien de Oliver. No podía irse ahora. No cuando el niño finalmente se estaba abriendo. Aún así, las miradas que recibía de ciertos miembros del personal, la forma en que la gente se callaba cuando entraba, todo apuntaba a algo más profundo. Angela no sabía todavía que había sido elegida por una razón, y que no estaba allí solo para limpiar. Ya era parte de algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Angela se despertaba más temprano cada día, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Su conexión con Oliver se fortalecía. Al principio, él solo le permitía sentarse cerca. Luego, le dejaba entregarle juguetes. Eventualmente, le permitió tocar suavemente su brazo cuando lo ayudaba con su ropa. Cada paso era lento, pero para Angela, se sentía como un milagro. Preparaba sus comidas con cuidado, incluso cortando los sándwiches en formas para hacerlo sonreír. Para su sorpresa, Oliver comenzó a comer todo lo que le daba. Solía tirar la comida al suelo o ignorarla por completo. Ahora la esperaba, a veces incluso parándose cerca de la puerta de la cocina. También comenzó a seguirla por la casa, quedándose cerca mientras ella limpiaba o organizaba. No hablaba mucho, pero sus ojos la seguían, y sus dibujos ahora claramente eran para ella. Una tarde, mientras se sentaba a su lado, él susurró la palabra, mamá. Angela se congeló. Su corazón latió con fuerza. No lo corrigió. No podía. Ese momento se quedó con Angela. La hizo llorar más tarde sola en su habitación. Pero no era el mismo tipo de llanto que antes. No era solo tristeza esta vez. Era algo más. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Oliver había llenado un espacio dentro de ella que había estado roto desde el día en que su bebé murió. Sabía que Oliver también había perdido a su madre. Y quizás ambos estaban buscando lo mismo. En sus rutinas tranquilas, algo real se había formado. Él no habló de nuevo, pero la miró de manera diferente ahora. Ella sabía que él confiaba en ella. Angela empezó a creer que podía tener un nuevo comienzo. Pero mientras su atención se enfocaba en el niño, algo más estaba ocurriendo detrás de escena. Una mañana, Richard Cooper preguntó sobre un artículo perdido, un collar que había sido guardado en su oficina. No la acusó directamente, pero sus ojos se quedaron en ella más tiempo de lo usual. Los otros miembros del personal se veían incómodos. Angela no entendía qué estaba pasando todavía, pero sentía que algo estaba mal. Más tarde ese día, Megan, la abogada de Richard, y alguien que siempre caminaba por la casa como si fuera dueña, convocó una reunión con el personal. Dijo que había encontrado el collar perdido debajo del sofá en el pasillo principal. La forma en que lo dijo no sonaba bien para Angela. ¿Por qué un artículo tan caro estaría dejado en un lugar como ese? ¿Por qué Megan fue la que lo encontró? ¿Y por qué todo el personal ahora la miraba como si supieran algo que ella no?
Angela intentó mantenerse calmada, pero podía sentir el cambio. La gente empezó a tratarla de manera diferente. Algunos la evitaban. Algunos la vigilaban. No estaba segura si estaba siendo paranoica, pero la tensión en la casa había cambiado. Se dijo a sí misma que se enfocara en Oliver, que siguiera haciendo su trabajo. Pero en el fondo, sabía que alguien estaba intentando voltear las cosas en su contra. El incidente del collar no se sentía como un accidente. Se sentía como una trampa, y Angela no tenía forma de probar lo contrario. Richard no dijo mucho al respecto, pero su silencio se sentía más pesado que las palabras. Una noche, Angela pasó por la puerta de la oficina y lo vio dentro solo, mirando algo en su escritorio. Él levantó la vista, y sus ojos se encontraron por un segundo. No habló, pero tampoco miró para otro lado. Angela continuó por el pasillo, su corazón latiendo rápido. Esa misma noche, Richard comenzó un nuevo plan, uno que Angela no notaría. Cuidadosamente sacó un vaso del armario, lo limpió con un paño, y lo colocó en una bandeja de plata en la sala de estar cerca de donde Angela a menudo limpiaba. Parecía cualquier otro vaso, solo parte del menaje de la casa, pero estaba destinado a ser tocado. El plan de Richard era simple. Quería sus huellas dactilares en el vaso. Planeaba usarlo más tarde como evidencia en caso de que necesitara acusarla de nuevo. Esta vez, no solo con sospecha, sino con prueba. Angela no tenía idea de lo que se estaba preparando para ella. Continuó con sus tareas, sin saber que estaba caminando hacia una trampa. A la mañana siguiente, Angela encontró a Oliver esperándola cerca de las escaleras. Le entregó otro dibujo, mostrando dos figuras tomadas de la mano. Ella sonrió y lo tomó, diciéndole que era hermoso. Su mundo aún se sentía pequeño, limitado a Oliver, su habitación y su trabajo, pero era un mundo que le daba consuelo. Ya no pensaba en el collar. Asumía que la situación había pasado. Richard no había dicho nada más, y Megan había dejado de darle miradas extrañas. Angela sentía que las cosas podrían volver a la normalidad. Mientras limpiaba la sala de estar, notó el vaso en la bandeja y lo movió ligeramente para limpiar debajo. No lo pensó dos veces. Lo tocó sin saber que eso era exactamente lo que no debía hacer. Sus huellas dactilares ahora estaban donde Richard las quería. Después de terminar la limpieza, regresó a la cocina, sintiéndose bien por el día. Oliver estaba dibujando de nuevo. No vio a Richard observando desde el pasillo, notando que el plan había funcionado justo como esperaba. Angela no tenía idea de que su día tranquilo había sido parte de algo mucho más grande. No sabía que Richard había tomado el vaso de vuelta a su oficina y lo había colocado en una pequeña bolsa de plástico. Lo manejó como evidencia en un caso. Para él, era un paso para proteger algo o quizás controlar algo. No confiaba en la gente y nunca contrataba a nadie sin una razón. Angela estaba empezando a sentirse como familia para Oliver. Y Richard no podía permitir que eso fuera demasiado lejos sin saber de qué era capaz ella. No le importaba la amabilidad o el vínculo entre ellos. Le importaba el control. Esa noche, Angela arropó a Oliver en la cama. Él le permitió abrazarlo brevemente, lo cual era un gran paso. Mientras dejaba la habitación, se sentía como si hubiera hecho algo bien. No sabía que las paredes se estaban cerrando. No sabía que la trampa ya había sido activada. El collar, la sospecha, y ahora el vaso. Todo era parte de un plan. Y Angela estaba caminando directo hacia él. Angela se sentó rígidamente en la mesa del tribunal, sus manos apretadas firmemente en su regazo. La habitación era brillante y fría, llena de murmullos tranquilos y el sonido de papeles siendo revueltos. Un vaso de agua acababa de ser colocado frente a ella por uno de los asistentes. Lo miró, pero no lo tocó de inmediato. Su boca estaba seca, su corazón latía rápido, y sus dedos temblaban ligeramente. El juez la miró desde el estrado, esperando que respondiera la última pregunta. Megan se sentó a un lado, garabateando notas y ocasionalmente susurrando algo a Richard, quien observaba a Angela sin parpadear. La mente de Angela estaba nublada. Sentía que todo se movía demasiado rápido. Las preguntas, la presión, las acusaciones, nada de eso tenía sentido completo. Pero el vaso de agua estaba allí, simple y quieto, tentándola a beber. Pensó que quizás la ayudaría a calmarse. Lentamente, extendió su mano,
sin saber la verdadera razón por la que había sido colocado allí. Mientras los dedos de Angela se movían hacia el vaso, el tribunal de repente cambió. Antes de que pudiera tocarlo, una voz aguda y fuerte rompió el silencio. «Es una trampa, mamá». Todos se volvieron. Oliver, quien había estado sentado en silencio con una cuidadora al fondo de la habitación, había saltado de su asiento y ahora corría hacia Angela. Su pequeño rostro estaba lleno de pánico. La alcanzó y agarró su brazo con fuerza, mirándola directamente a los ojos. «Es una trampa», dijo de nuevo, más fuerte esta vez. Toda la habitación se quedó completamente en silencio. Incluso el juez se congeló, atónito. La voz de Oliver era clara, fuerte y emocional. Era la primera vez que había hablado frente a alguien fuera de la casa. Por un momento, nadie sabía qué hacer. Angela lo miró, su boca ligeramente abierta por el shock, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. La había llamado mamá de nuevo. Esta vez en público, esta vez para protegerla. No era un error. Sabía exactamente lo que estaba diciendo. El juez se inclinó hacia adelante, confundido y claramente conmovido por el momento. Richard se levantó rápidamente y caminó hacia el estrado del juez, intentando explicar. «Está confundido. El niño no sabe qué está pasando», dijo. Megan se unió, diciendo que Oliver no entendía la situación y solo estaba reaccionando emocionalmente al ver a Angela en distrés, pero era demasiado tarde. Todos en el tribunal habían visto lo que sucedió. Las palabras de Oliver habían sido altas y claras. Esto no era solo un niño gritando al azar. Era una advertencia. Era un mensaje. Angela atrajo a Oliver a un abrazo y lo sostuvo con fuerza. No le importaba lo que pensaran los demás. Sus lágrimas cayeron libremente. La conexión entre ella y Oliver ya no podía ser negada o descartada. La habitación aún estaba en silencio, como si todos estuvieran procesando lo que acababa de suceder. Angela miró alrededor y vio rostros cambiando. La gente empezaba a verla no como una criminal, sino como alguien que ese niño realmente amaba y confiaba. Angela no podía hablar de inmediato. Solo sostuvo a Oliver cerca, sintiendo el peso de sus pequeños brazos envueltos alrededor de ella. Su pecho dolía por la emoción, pero era el tipo de dolor que venía con algo importante, algo real. Había estado sola por tanto tiempo, sufriendo en silencio, intentando sanar. Y ahora este niño que apenas había hablado en toda su vida se había levantado por ella frente a todos. No estaba segura si alguna vez había sentido algo tan poderoso. Oliver no lloró. Simplemente se quedó a su lado, aún sosteniendo su brazo, aún manteniéndola alejada del vaso de agua. El mismo vaso que Richard había preparado días antes, esperando atrapar sus huellas dactilares. Angela entendió todo. Ahora no era solo una coincidencia. Oliver había estado observando. Había entendido más de lo que nadie pensaba, y ahora lo había detenido. La había detenido de caminar hacia una mentira. Esa pequeña voz había hecho más que cualquier abogado. Había dicho la verdad. El juez miró hacia abajo de nuevo y pidió orden en el tribunal. Lentamente, la gente regresó a sus asientos. Angela se quedó donde estaba, aún sosteniendo la mano de Oliver. Megan parecía visiblemente incómoda, susurrando de nuevo a Richard, quien ahora evitaba mirar a Angela directamente. El juez preguntó si Angela quería un momento antes de continuar, pero ella sacudió la cabeza. Su voz estaba temblorosa, pero lo suficientemente estable mientras hablaba. Explicó que no tenía idea de que el vaso era importante. Explicó que nunca había robado nada, que todo lo que había hecho era cuidar de Oliver como si fuera su propio hijo, y de alguna manera él se había convertido en eso. Sus palabras eran simples, pero cargadas de emoción. El juez escuchó, asintiendo ligeramente. Estaba claro ahora que las cosas no eran como las habían pintado. El plan de Richard, tan cuidadosamente arreglado, se estaba desmoronando. El vaso, las acusaciones, todo parecía perder significado bajo el peso de la voz de un niño, y la fuerza de un vínculo que nadie podía negar. Nadie tocó el vaso. Se quedó allí intacto, inútil ahora. El tribunal había cambiado. La gente miró a Angela con ojos diferentes, más suaves, más comprensivos. El juez anunció que la sesión sería pausada para revisión. Mientras la gente comenzaba a levantarse y recolectar sus cosas, Angela permaneció sentada con Oliver a su lado.
Él había vuelto a quedarse callado, apoyándose en su hombro. Ella besó la parte superior de su cabeza y susurró un gracias. Él no respondió, pero ella sabía que la había oído. Richard dejó la habitación rápidamente, seguido por Megan. Ambos hablando en tonos bajos y apresurados. Pero su plan ya había fallado. Angela sabía que esto no era el fin. Pero algo había cambiado. Su inocencia había sido defendida de la manera más inesperada. Había sido salvada, no por evidencia o abogados, sino por amor, confianza y verdad. Y mientras la puerta del tribunal se cerraba, el vaso de agua aún se encontraba donde había sido colocado, intacto, inútil y olvidado. Angela salió del tribunal, sosteniendo firmemente la mano de Oliver. El aire afuera se sentía pesado, no por el clima, sino porque sabía que esto no estaba realmente terminado. Su nombre aún no había sido limpiado. Solo había sido liberada bajo supervisión mientras la investigación continuaba. Reporteros esperaban en las puertas, gritando preguntas y tomando fotos mientras ella y Oliver eran rápidamente colocados en un auto y llevados lejos. Dentro del auto, miró por la ventana, intentando entender qué acababa de suceder. Oliver la había salvado, pero el sistema legal no lo creía completamente. Para ellos, las palabras de un niño, no importaba cuán poderosas, no eran suficientes. Oliver se sentó en silencio a su lado, aferrándose al dibujo que había traído al tribunal. Los medios pronto recogieron la historia. Titulares comenzaron a aparecer. Niño llama a sirvienta mamá en estallido en el tribunal y vínculo emocional plantea dudas en caso de robo. El público estaba curioso. Algunos incluso empezaban a creerle. Angela nunca había estado en televisión antes, pero ahora su rostro estaba en cada pantalla. Estaciones de noticias reproducían el video de Oliver corriendo hacia ella, gritando, «Es una trampa, mamá», una y otra vez. Programas de charla comenzaron a discutir el caso. Algunos expertos afirmaban que el niño claramente estaba diciendo la verdad. Otros lo descartaban, diciendo, los niños confunden emociones. Aún así, las historias de Angela se extendieron rápidamente. La gente empezó a enviar mensajes de apoyo. Algunos incluso ofrecieron ayudar. Entre ellos estaba una mujer llamada Laura Bennett. Se presentó como una investigadora independiente. Laura tenía experiencia trabajando en casos difíciles, especialmente aquellos involucrando acusaciones falsas y manipulación legal. Contactó a Angela directamente y dijo que no confiaba en la forma en que las cosas se habían manejado en el tribunal. Angela dudó al principio. No sabía en quién confiar más, pero algo en la voz de Laura le dio una sensación de seguridad. Después de una corta reunión, Angela acordó dejar que Laura revisara los archivos disponibles, incluyendo el footage de seguridad de la mansión. Era la primera vez que Angela sentía que se abría una oportunidad real. Laura comenzó su trabajo inmediatamente. Solicitó acceso a los videos de vigilancia originales, no las versiones editadas que habían sido mostradas en el tribunal. Con la ayuda de un técnico de confianza, comenzó a escanear cada segundo de footage del día antes de que el collar desapareciera. Lo que encontraron la hizo detenerse y rebobinar el mismo momento una y otra vez. El video tenía cortes extraños, saltos repentinos donde la cámara claramente omitía tiempo. En una escena importante, Megan entraba en la sala de estar usando guantes, miraba alrededor, y cambiaba silenciosamente la posición de dos vasos en la bandeja. Sus acciones eran cuidadosas, calculadas. No había sonido, solo sus movimientos. El técnico señaló que el video había sido editado para remover frames de manera pobre. Quien lo hizo no era lo suficientemente hábil para ocultar las señales. Laura tomó capturas de pantalla y documentó todo. Luego solicitó un análisis experto del vaso usado en el tribunal. Los resultados confirmaron sus sospechas. El vaso del que Angela supuestamente iba a beber no tenía rastros de saliva. Nunca había sido usado. Estos descubrimientos trajeron algo de esperanza, pero no eran suficientes para reabrir el caso automáticamente. Laura presentó la evidencia al tribunal, pero el sistema era lento y resistente. El fiscal se negó a admitir que había habido un error. Dijeron que momentos emocionales no podían superar evidencia dura, y ya que no había ocurrido un robo real, no lo consideraban lo suficientemente serio para cambiar el curso. Se sentía como si se estuviera construyendo un muro frente a ellos. Angela estaba frustrada. Sabía la verdad, pero probarla no era fácil. Incluso con evidencia de video y nuevos informes forenses,
el sistema de justicia quería más. Laura no se rindió. Continuó contactando expertos legales y reporteros, esperando que alguien escuchara. Cuanta más gente aprendía sobre el caso, más presión empezaba a crecer fuera del tribunal. Angela se mantuvo cerca de Oliver, intentando mantener su rutina normal. Pero por dentro, sentía la presión aumentando. Cada día que pasaba sin un avance se sentía como otro día donde Richard y Meghan se salían con la suya en todo lo que habían hecho. Laura pasaba sus tardes revisando footage, haciendo notas, construyendo una línea de tiempo de eventos. También entrevistó a unos cuantos exempleados de la mansión Coupe. La mayoría tenían demasiado miedo para hablar. Pero una limpiadora, que había sido despedida poco antes de que Angela fuera contratada, dio una declaración pequeña pero importante. Dijo que Meghan siempre estaba presente en las habitaciones donde se instalaban cámaras de seguridad y que a menudo ordenaba al personal no entrar en ciertas áreas. Esto coincidía con la teoría de Laura de que el incidente del collar había sido una trampa desde el principio. Pero Laura también sabía que importaba realmente no era solo los datos o la línea de tiempo. Era Oliver. Su estallido en el tribunal había sido crudo y poderoso. Ese tipo de conexión no podía ser falsificado. Laura comenzó a incluir ese momento en sus informes, también. No porque fuera emocional, sino porque era honesto. Un niño que apenas hablaba había gritado la verdad cuando más importaba. Eso significaba algo. Laura creía en ese momento. Creía en Oliver, y creía en la inocencia de Angela con plena certeza. Angela se sentó una noche mirando a Oliver dormir, sus pensamientos girando. Tanto había sucedido en tan poco tiempo. Había pasado de ser una simple ama de llaves a convertirse en una figura pública en una historia mucho más grande de lo que jamás imaginó. Pero en el centro de todo estaba un niño que había abierto su corazón de nuevo. Angela no le importaba el apoyo público o las entrevistas en televisión. Todo lo que le importaba era mantener a Oliver seguro y probar la verdad. Sabía que habían hecho Meghan y Richard. Y ahora, finalmente, alguien más lo sabía, también. Laura se había convertido en su mayor aliada. El caso ya no era solo sobre un collar perdido o un vaso. Se había convertido en justicia, confianza y romper un sistema cruel que protegía a los poderosos. Angela estaba cansada, pero no rota. La caza por la verdad había comenzado oficialmente. Laura prometió seguir adelante sin importar qué. Y Angela, sosteniendo firmemente la mano de Oliver de nuevo, sintió por primera vez que la lucha ya no era solo suya. Laura entró en el tribunal con una carpeta llena de nueva evidencia. Tenía documentos, clips de video, análisis expertos y declaraciones de testigos. Todo estaba listo. Creía que esta vez el tribunal tendría que escuchar. La prueba era clara. Meghan había manipulado el footage de seguridad, y el vaso usado como evidencia contra Angela nunca había sido tocado por sus labios. Laura caminó confiadamente al escritorio del secretario y presentó la moción para revisión. Pero en horas, se dio cuenta de que algo estaba mal. Recibió una llamada de un contacto en el tribunal que le advirtió que Richard Cooper ya había actuado. Usó su equipo legal, dinero y poder para presentar una solicitud para bloquear la moción. Afirmó que la nueva evidencia era poco confiable e irrelevante. Más tarde ese mismo día, el juez negó oficialmente la solicitud. El video no sería reexaminado. El tribunal no permitiría que el caso se reabriera. Laura estaba impactada. Todo lo que habían encontrado, todo lo que Oliver había hecho estaba siendo ignorado. Richard había usado su influencia de nuevo, y estaba funcionando. Angela recibió la noticia mientras se sentaba en la mesa de la cocina, sosteniendo el juguete favorito de Oliver en sus manos. Laura acababa de colgar el teléfono con el tribunal y explicó todo. Angela no habló. Miró el juguete, agarrándolo con fuerza. Pero lo que vino después fue aún peor. Una orden judicial había sido emitida esa misma mañana. Oliver debía ser removido de su cuidado inmediatamente y colocado bajo supervisión clínica. Los oficiales dijeron que era temporal y por su bienestar, pero Angela sabía mejor. Esto era obra de Richard. El mismo hombre que apenas miraba a su hijo ahora quería control total. Angela suplicó a Laura que hiciera algo, pero no había nada más que pudiera hacer a través de medios legales. En horas, servicios sociales llegaron y se llevaron a Oliver. Él gritó por ella, lloró y pataleó mientras lo arrastraban hacia el auto.
Angela intentó seguir, pero la bloquearon. El sonido de Oliver llamando mamá una y otra vez resonó en su mente. Era peor que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Pasaron días, pero para Angela, se sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Su corazón se sentía como si estuviera siendo aplastado. No podía dormir, no podía comer, y no podía dejar de pensar en Oliver. Llamó a la clínica donde lo llevaron, pero no le dieron respuestas reales. Laura logró contactar a una enfermera por teléfono que habló extraoficialmente. Oliver no estaba bien. Había dejado de comer, no respondía a nadie, y había empezado a tener episodios violentos. No sabían qué hacer con él. Se estaba derrumbando sin Angela. La conexión entre ellos había sido su estabilidad, su calma. Ahora estaba en una habitación estéril con extraños. Angela se sentó en su cama sosteniendo uno de los dibujos de Oliver, sintiendo como si estuviera perdiendo a otro niño. El dolor se sentía exactamente como cuando perdió a su recién nacido. Pensó que nunca sentiría ese tipo de vacío de nuevo, pero ahora había regresado. Su pecho dolía, sus manos temblaban, y la impotencia la hacía sentir como si se estuviera ahogando. Laura no podía soportarlo más. Ver a Angela desmoronarse, sabiendo que Oliver estaba sufriendo y viendo cómo fácilmente Richard manipulaba el sistema, la empujó más allá de sus límites. Tomó una decisión. Si el camino legal no funcionaba, encontraría otra manera. Comenzó a investigar más profundo en la historia de Richard Cooper, sus negocios, sus batallas legales, su personal. Mientras buscaba, encontró una pequeña nota en un viejo registro de empleado. Mencionaba a una mujer llamada María, una ama de llaves que había trabajado en la mansión Cooper 2 años atrás. Pero no había fecha de salida en su archivo, no había terminación oficial, no había renuncia, solo un repentino paro. Curiosa, Laura buscó cualquier rastro de María. No estaba en redes sociales, no había registros fiscales recientes. Era como si hubiera desaparecido. Laura contactó a otros expersonal, pero nadie quería hablar. Uno finalmente dijo algo breve. María se acercó demasiado. Luego desapareció. Eso fue suficiente para Laura. Si María había desaparecido después de trabajar allí, quizás había descubierto algo, justo como Angela. Angela escuchó atentamente mientras Laura le contaba todo lo que había encontrado. Al principio, estaba confundida. ¿Por qué María era importante ahora? Pero mientras Laura explicaba que María había trabajado bajo condiciones similares y también había desaparecido sin advertencia, algo hizo clic. Angela recordó cuán controlado estaba todo en esa casa. Las cámaras, las reglas, el miedo. Era demasiado familiar. Quizás no había sido la primera víctima. Quizás Richard había usado las mismas tácticas antes. Quizás la historia con el collar y el vaso era solo un método reciclado, una trampa que había perfeccionado con el tiempo. Laura prometió seguir investigando hasta encontrar a María o a alguien que la conociera. Angela quería ayudar, pero aún estaba demasiado débil emocional y físicamente. Se sentía culpable por no ser más fuerte, por no poder luchar más duro por Oliver, pero Laura le recordó que lo que había sucedido no era su culpa. Estaban enfrentando algo poderoso, algo que operaba por encima de la ley. Pero ahora, al menos, sabían dónde mirar a continuación. La idea de que María había estado una vez donde Angela estaba ahora hacía todo más real. Esto no era solo sobre un caso. Era un patrón, un ciclo. Angela se sentó en silencio, su mente corriendo. Pensó en Oliver en esa clínica, posiblemente solo en una habitación, asustado y sin comer. Sus manos se cerraron en puños. No podía dejar que esto continuara. Si María tenía respuestas, tenían que encontrarla. Quizás tenía evidencia. O quizás había escapado de algo incluso peor. Laura ya estaba contactando investigadores privados y haciendo llamadas a oficinas de inmigración, refugios y direcciones antiguas ligadas a María. No podían depender del tribunal más. Tenían que ir fuera del sistema. Angela estuvo de acuerdo. Estaba lista para hacer lo que fuera necesario. Esto ya no era solo una batalla legal. Era una misión de rescate. Y ahora tenían un nuevo objetivo. Encontrar a María. Encontrar la verdad. Y probar que Angela no era la primera objetivo. No sería la última tampoco a menos que detuvieran a Richard de una vez por todas.
Laura llegó a un pequeño y tranquilo pueblo a 2 horas de la ciudad. Había seguido una pista que tomó días confirmar, una dirección antigua ligada a una mujer llamada María, quien una vez trabajó en la finca Cooper. Después de preguntar discretamente, encontró a María viviendo en un pequeño apartamento sobre una panadería bajo un nombre diferente. María estaba nerviosa cuando abrió la puerta por primera vez. Parecía cansada, mayor de su edad, y asustada. Pero cuando Laura mencionó a Angela, la expresión de María cambió. Dudó, luego la dejó entrar. Sobre una taza de café, María lentamente comenzó a hablar. Había estado escondiéndose por mucho tiempo. Años atrás, mientras trabajaba en la finca Cooper, había empezado a notar cosas. Documentos dejados fuera, nombres en archivos que no tenían sentido. Vio el nombre de Oliver en registros de propiedades y papeles financieros extraños. Cuando lo cuestionó en silencio, las cosas se volvieron oscuras. Fue acusada de robo. No había robado nada, pero lo hicieron parecer real. Ahí fue cuando supo que tenía que huir. María continuó su historia con manos temblorosas. Le dijo a Laura que antes de ser acosada, había visto a Megan en la cocina manejando vasos y platos de una manera muy específica, usando guantes, intercambiándolos, y luego llamando al personal de la casa para limpiar después. María no pensó mucho en eso en el momento, pero más tarde coincidió exactamente con cómo fue incriminada. Una mañana, un artículo caro había desaparecido, y al personal se les dijo que cooperaran con una revisión interna. María sabía que era una trampa. Ese mismo día, empacó sus cosas y se fue. Nadie la buscó, probablemente porque Richard no quería más atención. Había estado viviendo en silencio desde entonces. Laura preguntó si estaría dispuesta a salir a la luz pública. María tenía miedo, pero después de enterarse de lo que le sucedió a Angela y Oliver, estuvo de acuerdo. Dijo que no quería que otra persona inocente sufriera como ella. Laura grabó toda la conversación. María detalló lo que vio, cómo se sintió y por qué huyó. Laura no perdió tiempo. Regresó a la ciudad con la grabación y la presentó directamente al tribunal junto con una nueva moción. Esta vez con una testigo directa de un incidente previo. El juez no podía ignorarlo. Se programó una nueva audiencia. La noticia se extendió rápidamente. La gente recordaba el nombre de María de informes antiguos donde una vez había sido acusada pero nunca imputada. Ahora estaba de vuelta, y su historia coincidía exactamente con lo que Angela había estado diciendo todo el tiempo. Angela fue notificada sobre la nueva audiencia. Al principio, no lo creía. Después de tantas puertas cerradas y callejones sin salida, se sentía irreal. Pero cuando vio la carta oficial del tribunal, empezó a esperar de nuevo. Podría hablar. Podría enfrentar a Richard y Megan una vez más. Pero esta vez, la verdad tenía respaldo. Laura la ayudó a prepararse, repasando cada detalle, cada posible pregunta. Angela estaba nerviosa, pero más que nada, quería ver a Oliver de nuevo. Eso era todo lo que importaba. Llegó el día de la audiencia. El tribunal estaba lleno. Reporteros estaban presentes de nuevo, y esta vez la atención era aún mayor. Angela se sentó en la mesa de testigos, corazón latiendo fuerte. Luego, a través de la puerta lateral, Oliver entró con una cuidadora. Miró alrededor y cuando vio a Angela, su rostro se iluminó. Sin dudar, corrió hacia ella y envolvió sus brazos alrededor de ella. Mamá, dijo, justo como antes. Su voz era calmada pero clara. Todos en la habitación se congelaron. El juez no interrumpió. Nadie dijo una palabra. Angela lo abrazó con fuerza, lágrimas corriendo por su rostro. Esto no era una actuación. Era real. La conexión entre ellos no podía ser negada. Incluso algunas de las personas en la galería empezaron a llorar. Oliver se sentó al lado de Angela, sosteniendo su mano como si nunca quisiera soltarla. Era el tipo de momento que nadie podía falsificar o ensayar. El juez lo notó y el tribunal tomó una profunda respiración. La audiencia comenzó y todo empezó a cambiar. Durante la sesión, Angela dio su testimonio claramente y sin dudar. Habló sobre su tiempo en la mansión, su conexión con Oliver, la forma en que había sido tratada, y cómo las cosas comenzaron a cambiar cuando se acercó al niño. Describió la situación del collar, las reglas extrañas, y el momento en el tribunal cuando Oliver la había advertido sobre la trampa.
Laura entonces presentó el testimonio en video de María. El juez lo vio en silencio, tomando notas. Cuando la grabación terminó, el comportamiento de Meghan cambió. Se movió inquieta, miró a Richard, y comenzó a susurrar al asistente a su lado. Cuando fue su turno de hablar, su voz se quebró. Intentó descartar las afirmaciones de María como antiguas y poco confiables. Pero el tribunal no parecía convencido, su confianza usual se había ido. Laura se inclinó hacia Angela y susurró, se está resquebrajando. Y era verdad. Meghan, siempre calmada y calculadora, estaba perdiendo el control. Richard permaneció frío, pero ya no estaba en control, la presión estaba aumentando y todos podían verlo. A pesar del fuerte testimonio y momentos poderosos, el juez no tomó una decisión final de inmediato. El tribunal necesitaba más. Laura sabía esto y lo había esperado. El vínculo emocional entre Angela y Oliver era innegable, y las palabras de María habían debilitado la defensa de Richard. Pero aún no había prueba dura directamente ligando a Richard o Meghan a la manipulación de evidencia. La defensa usó ese punto repetidamente, diciendo que no había enlace físico, solo palabras. Pero incluso así, la atmósfera había cambiado. La habitación ya no veía a Angela como una sospechosa. Era vista como una víctima, como una figura materna, como alguien que había sido herida pero aún se mantenía fuerte. Laura le prometió a Angela que estaban más cerca que nunca. Se les están acabando los lugares para esconderse, dijo. Angela asintió, su mano aún sosteniendo la de Oliver. Ella lo sentía, también. El círculo se estaba cerrando alrededor de ellos. Faltaba una última pieza. Una prueba final que rompería todo de par en par. Y ahora más que nunca, Angela creía que la encontrarían. El tribunal estaba lleno de tensión mientras todos esperaban el siguiente paso en el caso. Esta vez las cosas eran diferentes. El juez había acordado permitir que Oliver participara en la audiencia, pero solo bajo condiciones especiales. Un terapeuta se sentó a su lado, listo para ayudarlo a comunicarse de una manera que se sintiera segura para él. Angela observaba nerviosamente desde el otro lado de la habitación, insegura de cómo Oliver reaccionaría en un ambiente tan serio. Pero cuando entró, sosteniendo una pequeña bolsa de juguetes y crayones, caminó directo a la mesa preparada para él. El terapeuta lo guió gentilmente mientras sacaba pequeños muñecos y los colocaba en la mesa. Con movimientos cuidadosos, Oliver comenzó a arreglarlos para representar a las personas involucradas. Usó una figura para mostrar a Meghan parada junto a una mesa. Luego tomó otra figura y la posicionó más atrás. Esta estaba destinada a ser Richard. Paso a paso sin palabras, Oliver empezó a recrear lo que había visto ese día. Toda la habitación se volvió silenciosa, observando cada movimiento. Oliver no hablaba mucho, pero no necesitaba hacerlo. Colocó un pequeño vaso de plástico junto a la figura de Meghan, luego lo intercambió con otro vaso. El significado era claro. Estaba mostrando cómo ella había cambiado el vaso. Luego apuntó a la figura de Richard, quien estaba parada lejos, observando todo suceder, pero sin hacer nada para detenerlo. Luego, Oliver tomó un tercer muñeco, uno que claramente representaba a Angela, y gentilmente sostuvo su brazo. Miró al terapeuta y dijo en voz baja, «Mamá». Luego apuntó al momento cuando había detenido su mano, mostrando cómo la había detenido de tocar el vaso. El juez se inclinó hacia adelante, visiblemente conmovido por la escena. Lágrimas aparecieron en los ojos de algunos miembros de la audiencia. El terapeuta explicó calmadamente qué significaba cada parte de la recreación, confirmando que Oliver estaba contando eventos como los recordaba sin coaching o sugerencia. Las emociones en el tribunal eran fuertes. La inocencia y claridad del niño hablaban más fuerte que cualquier abogado. El juez hizo unas pocas preguntas simples de seguimiento a través del terapeuta, y Oliver respondió con dibujos. Dibujó una mano en un guante, luego un vaso. Luego dibujó dos rostros, uno sonriente Angela, y uno con expresión en blanco, Richard. Estas imágenes simples creadas por un joven niño que apenas hablaba llevaban un peso que los documentos y argumentos no habían logrado lograr. Después de unos minutos más, el juez se levantó y llamó a un receso. Su voz estaba temblorosa mientras decía que el tribunal necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de suceder. Ordenó que se abriera una investigación completa en todos los sistemas de seguridad, documentos y registros de personal en la mansión Coupe. Todos en la habitación sabían que algo grande había cambiado. Angela cubrió su boca,
intentando no llorar, mientras Oliver se extendía y la abrazaba. No le importaba quién estaba mirando. El vínculo entre ellos ahora había sido mostrado frente a todos, fuerte, verdadero e imposible de ignorar. Habían dado otro paso más cerca de la verdad. Mientras tanto, Laura había continuado trabajando detrás de escena. Había estado siguiendo una pista de un viejo contratista de Ti que una vez trabajó en la finca Copper. La contactó anónimamente, diciendo que tenía una copia de respaldo del sistema de seguridad de la semana antes del juicio. Tomó días encontrarlo en persona y confirmar la autenticidad de los archivos. Pero cuando finalmente recibió el respaldo, Laura sabía que podía ser la clave que faltaba. No perdió tiempo. Llevó los archivos a un técnico de confianza y le pidió que buscara específicamente los días alrededor del collar perdido y el incidente del vaso. El técnico pasó horas revisando el footage cuadro por cuadro. Luego finalmente lo encontraron. La grabación completa mostraba a Megan entrando en la sala de estar usando guantes. Miró alrededor, comprobó la puerta, y cambió un vaso con otro de una bandeja separada que había traído. El sello de tiempo era claro. Fue la noche antes de la audiencia, el momento exacto en que Angela fue incriminada. Laura miró la pantalla, apenas creyéndolo. Todo lo que habían dicho era verdad. El video lo mostraba todo, y esta vez no había cortes, no faltaban piezas. Era el footage completo que nunca había sido mostrado en el tribunal. Megan había manipulado claramente la escena, y Richard lo había permitido. No había forma de que pudieran explicar esto. Laura copió el footage a varios drives seguros y lo llevó corriendo al tribunal. Presentó los archivos como nueva evidencia, adjuntando informes técnicos que confirmaban que el video no había sido manipulado. Cuando el juez vio el nuevo material, ordenó una pausa temporal a todas las otras mociones y programó una sesión de emergencia para revisar el video. Esto no era solo nueva información. Era un cambiador de juego. Por primera vez, el caso se volvía a favor de Angela de una manera que no podía ser bloqueada o demorada. Laura llamó a Angela de inmediato y dijo, «Lo tenemos. Ya no pueden esconderse». Angela no habló. Solo lloró en silencio por el teléfono. Aunque el caso no estaba terminado, la dirección había cambiado. Angela ya no era vista como una posible ladrona o mentirosa. Era reconocida como alguien que había sido incriminada, manipulada y separada del niño que amaba. La vista del público estaba cambiando, también. Medios de noticias recogieron la recreación de Oliver. Videos de sus pequeñas manos mostrando la verdad se extendieron por redes sociales. La gente empezó a hacer preguntas serias sobre Richard y Megan. Analistas legales comenzaron a decir que si esta evidencia se sostenía, no solo limpiaría el nombre de Angela, sino que podría llevar a cargos criminales contra ambos. Aún así, el sistema se movía lentamente. Angela permaneció cautelosa. Había visto cuán rápido las cosas podían cambiar. Pero en lo profundo, sentía algo diferente ahora. Esperanza. Oliver estaba seguro. Ella era escuchada. Y alguien finalmente le creía lo suficiente para luchar a su lado. No habían terminado todavía, pero ya no estaban solos. La verdad estaba allá afuera ahora, y se estaba volviendo más y más difícil para cualquiera silenciarla. El tribunal estaba tenso mientras el footage completo sin cortes finalmente se reproducía en la gran pantalla frente al juez, jurado, abogados y espectadores. El video mostraba claramente a Megan entrando en la sala de estar sola, usando guantes de látex. Miró alrededor del espacio, comprobó la puerta, y caminó directo a la mesa donde estaban colocados los vasos. Sin dudar, tomó un vaso, lo reemplazó con otro de una bandeja que había llevado, y ajustó cuidadosamente todo para que pareciera intacto. La fecha y el sello de tiempo en la esquina inferior de la pantalla no dejaban lugar a dudas. Sucedió la noche antes de la audiencia, donde Angela casi fue acusada. El tribunal estaba en silencio mientras todos miraban. Megan nunca se dio cuenta de que el footage había sobrevivido en un servidor de respaldo. Laura se sentó al lado de Angela, observando de cerca la expresión del juez. Cuando el video terminó, la defensa intentó responder rápidamente. Afirmaron que el footage podía haber sido editado digitalmente. Dijeron que la tecnología de FAQ existía, pero el tribunal ya había empezado a cambiar. La verdad estaba tomando el control. Expertos en forense digital fueron traídos para confirmar la autenticidad del video. Uno por uno, se levantaron y explicaron cómo el footage había sido verificado.
Hablaron claramente, mostrando informes técnicos, logs de respaldo y análisis que probaban que el archivo era original, sin alterar, y tomado directamente del respaldo del sistema de seguridad. No había señales de edición o manipulación. Las acciones de Meghan eran innegables. Había cambiado el vaso, sabiendo lo que significaba, y Richard lo había permitido. Pero eso no era el fin. Alrededor del mismo tiempo, Laura recibió más documentos, esta vez de una fuente anónima conectada a uno de los exconsultores financieros de Richard. El papeleo mostraba un largo rastro de transferencias de activos, propiedades, acciones de negocios y grandes cuentas financieras que habían sido movidas bajo el nombre de Oliver sin ninguna estructura legal de guardianship. Significaba que Richard había estado escondiendo sus activos usando la identidad de su hijo. Y cualquiera que lo descubriera, como María o Angela, se convertía en una amenaza. El tribunal ya no estaba lidiando solo con un incidente de incriminación. Se había convertido en algo mucho más grande. La noticia se extendió rápido. Reporteros se reunieron afuera. Actualizaciones volaron por redes sociales, y el público vio todo desarrollarse en vivo. Dentro del tribunal, el comportamiento de Meghan cambió repentinamente. Mientras el peso de la evidencia se acumulaba, se veía pálida e inquieta. Durante un corto receso, intentó dejar el tribunal sin ser notada, pero oficiales la atraparon cerca de la salida trasera. Fue inmediatamente tomada en custodia. Horas después, su abogado regresó al tribunal y pidió una sesión privada. Meghan había acordado cooperar a cambio de una sentencia reducida. Confesó haber ayudado a Richard a incriminar a múltiples empleados, incluyendo a Angela y María. Admitió alterar ítems, plantar evidencia falsa y quedarse callada sobre los crímenes financieros. Su declaración escrita fue leída en el tribunal, impactando a todos. Describió el plan de Richard en detalle. Usar el nombre de su hijo para proteger activos, crear distracciones con acusaciones falsas, y asegurarse de que nadie se acercara a la verdad. Su colapso cambió todo. Lo que una vez fue un caso complicado ahora se había convertido en una investigación criminal completa. El juez no tenía elección sino pausar el juicio por 48 horas. Tantas nuevas acusaciones habían emergido que el tribunal necesitaba tiempo para revisar, organizar y decidir sobre la lista completa de cargos. La confesión de Meghan desencadenó una reacción en cadena, y equipos legales tenían que procesar todo con cuidado. El tribunal se vació lentamente mientras la gente comenzaba a entender cuán profundas habían sido las mentiras. Afuera, cámaras flashes y reporteros de noticias daban actualizaciones en vivo. Angela fue escortada fuera en silencio a través de una puerta lateral con Laura y Oliver. Regresaron a la vivienda temporal donde habían estado quedándose mientras el caso se desarrollaba. Esa noche, Oliver se acurrucó al lado de Angela en el sofá sosteniendo uno de sus juguetes de peluche. Estaba calmado. Había empezado a comer de nuevo. Sus patrones de sueño eran mejores. Angela lo miró descansar, gentilmente cepillando su cabello hacia atrás con sus dedos. Por primera vez en semanas, se permitió respirar profundamente. El peligro no estaba terminado. Pero ya no estaba oculto. Besó la frente de Oliver y susurró, «Casi estamos allí». Recordó el día en que llegó por primera vez a la mansión, cuán nerviosa y perdida se había sentido. Había estado huyendo del duelo, aún perseguida por la pérdida de su hijo recién nacido. Ahora, meses después, se dio cuenta de que no solo había salvado a un niño, sino que también había sido salvada. Oliver le había dado propósito. La había confiado cuando nadie más lo hizo. Se había levantado por ella cuando ella no podía hablar por sí misma. A través de todo el caos, mentiras y miedo, habían encontrado algo real. Ya no era solo sobre justicia. Era sobre sanar. Angela limpió una lágrima de su mejilla, no de tristeza, sino de comprensión. Ya no era solo la cuidadora de Oliver. Era su madre en cada manera que importaba. Él había llenado el espacio en su corazón que una vez se sintió permanentemente roto. Juntos, eran más fuertes. Juntos, habían sobrevivido a algo que debería haberlos destruido a ambos. En la habitación de al lado, Oliver se movió en su sueño, pero no se despertó. Angela lo comprobó una última vez antes de ir a la cama. Mientras se acostaba, su mente repasó todo lo que había sucedido. La trampa, los momentos en el tribunal, la confesión de Meghan y la nueva investigación. No estaba terminado todavía. Richard aún no había sido arrestado.
El tribunal aún tenía que decidir sobre los cargos finales. Pero ahora, Angela sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Y no era solo esperanza para ella misma, sino para Oliver, también. Ambos habían sido víctimas. Ambos habían sido usados. Pero ahora se tenían el uno al otro. Y ahora tenían la verdad de su lado. Cerró sus ojos y se permitió descansar. No más esperando en miedo. No más caminando sobre cáscaras de huevo. Lo que viniera después, no lo enfrentaría sola. Porque Oliver no era solo un niño que cuidaba. Era su hijo. Y ella era su madre. Ese vínculo no podía ser falsificado, roto o silenciado más. El tribunal estaba en silencio mientras la decisión final era leída en voz alta. Después de meses de investigación, audiencias, análisis de evidencia y testimonio de testigos, el juicio había alcanzado su conclusión. Richard Cooper, una vez visto como un poderoso y respetado empresario. El proceso legal para adopción completa ya estaba en marcha, y aunque tomaría tiempo, nadie dudaba cómo terminaría. Angela se había convertido en más que solo una cuidadora. Se había convertido en su madre en cada manera que contaba. Oliver había encontrado seguridad, confianza y amor. Angela había encontrado una segunda oportunidad que nunca pensó posible. En una tranquila mañana de domingo, Angela se sentó en el sofá con un álbum de fotos abierto en su regazo. Oliver estaba dibujando cerca, tarareando suavemente para sí mismo. La casa olía a panqueques, y la luz del sol entraba por las ventanas. Era solo un día ordinario, pero para ellos, era todo. Angela miró una foto que alguien había tomado fuera del tribunal el día del veredicto. Ella y Oliver estaban tomados de la mano, sonriendo. Era el tipo de sonrisa que solo viene después de sobrevivir a algo imposible. Cerró el álbum y miró hacia él. «Hey, ¿quieres ir al parque más tarde?», preguntó. Oliver asintió sin dudar. Aún había cosas por delante. Aplicaciones escolares, papeleo judicial, nuevos pasos de terapia, pero por ahora tenían paz, y eso era suficiente. Angela sabía ahora que la vida no siempre te da lo que esperas. A menudo te da lo que necesitas. No dio a luz a Oliver, pero lo recibió como un regalo. Un niño que la trajo de vuelta a la vida, y a quien ahora llamaba su hijo. Meses habían pasado desde que las batallas en el tribunal terminaron, y Angela y Oliver ahora vivían en una casa tranquila y modesta al borde de un pequeño vecindario. No era grande o lujosa, pero estaba llena de vida. Las paredes estaban cubiertas con fotos y dibujos coloridos, la mayoría hechos por Oliver. Había pictures de su viaje al zoológico, carteles pintados a mano con ambos nombres, e incluso un dibujo del tribunal con un sol sonriente en la esquina. Angela guardaba todo. Cada papel, cada marca de crayón, todo significaba algo. Su hogar olía a comida cálida y lavandería fresca. La música a menudo sonaba suavemente en el fondo, y la risa ya no era rara. Angela había encontrado un trabajo en un centro comunitario local donde trabajaba con familias y trabajadores domésticos, ayudándolos a entender sus derechos. También daba charlas en escuelas, eventos públicos y programas sociales sobre justicia, resiliencia y la importancia de proteger a los trabajadores del abuso. La gente le escuchaba porque hablaba con verdad. Lo había vivido. Oliver ahora asistía a una escuela inclusiva que se enfocaba en niños con necesidades de aprendizaje diferentes. Sus maestros decían que era uno de los estudiantes más curiosos y observadores en clase. Solía ser callado y retraído, pero ahora hablaba claramente, hacía preguntas y participaba en actividades con los otros niños. La terapia aún era parte de su rutina, pero se había convertido en algo que esperaba en lugar de algo que temía. Angela lo llevaba a la escuela cada mañana, sosteniendo su mano y escuchando cualquier historia que tuviera para compartir. A veces era sobre sus sueños, a veces sobre sus dibujos, y a veces sobre cosas simples como qué bocadillo quería. Ahora tenía libros favoritos, e incluso hizo unos pocos amigos cercanos. Por la noche, dormía pacíficamente, ya no asustado. Había dejado de preguntar si sería llevado de nuevo. En cambio, empezó a planear sus cumpleaños, elegir disfraces de Halloween y llamar a Angela mamá sin dudar. No sonaba forzado. Era natural. Les pertenecía, y era real. Angela nunca se perdía una reunión escolar o cita de terapia. Se aseguraba de que Oliver supiera que estaba seguro, amado y nunca solo.
Su vida estaba construida en confianza, y esa confianza era algo que ambos habían luchado duro por ganar. No intentaba borrar su pasado o esconderse del suyo propio. Hablaban de todo de maneras que él pudiera entender. Angela quería que creciera sabiendo que lo que habían pasado no los definía, pero había ayudado a formar su fuerza. A menudo hablaba con grupos de trabajadores domésticos, muchos de los cuales eran inmigrantes o madres solteras, recordándoles que sus voces importaban. Les contaba sobre cómo el silencio había sido usado contra ella y cómo hablar había sido el punto de inflexión. A veces llevaba a Oliver. Él se sentaba al fondo en silencio dibujando o leyendo, pero siempre cerca. La gente que los conocía podía ver que su vínculo no estaba construido en conveniencia o caridad. Estaba construido en supervivencia, sanación y elección. Su casa estaba llena de rutinas, pero no eran rígidas. Las mañanas de sábado eran para desayunos de panqueques y manualidades desordenadas. Los domingos eran tranquilos. Podían ir al parque, visitar a un amigo o quedarse en casa viendo caricaturas antiguas. Angela y Oliver habían construido tradiciones que no requerían dinero o planes grandes. Solo necesitaban tiempo juntos. Oliver tenía un cajón lleno de vasos de plástico de todos los colores. Elegía uno nuevo cada día. Azul para días de juego, rojo para días de lectura, verde para días extra felices. Angela nunca lo cuestionaba. De hecho, se unía a él, eligiendo su vaso del día, también. No había cámaras observándolos. Nadie controlando lo que decían o hacían. El miedo que solía colgar sobre sus cabezas se había ido. Ya no vivían en alerta constante. Angela aún cerraba la puerta por la noche por hábito, pero ya no saltaba ante cada sonido. Tenían un hogar ahora, no solo un lugar para vivir, sino un espacio donde podían respirar, crecer y ser ellos mismos sin mirar sobre sus hombros. El recuerdo del vaso que casi destruyó sus vidas nunca desapareció completamente. Pero perdió su poder. El tribunal, las mentiras, la trampa, todo se convirtió en algo de lo que hablaban ocasionalmente. Mayormente cuando Angela se preparaba para una de sus conferencias. Pero el miedo ya no estaba allí. Habían tomado algo que una vez fue un símbolo de manipulación y lo convirtieron en algo inofensivo. Ahora bebían jugo de vasos de plástico brillantes elegidos por el propio Oliver. Eran ligeros, seguros, irrompibles. De alguna manera, esos simples vasos llegaron a representar todo lo que habían pasado. No eran nada especial para nadie más, pero para Angela, significaban libertad. A menudo pensaba en cómo un objeto tan pequeño una vez estuvo en el centro de tanto dolor, y cómo ahora era solo parte de su vida diaria, ordinario y seguro. Los vasos no eran elegantes. No coincidían, pero eran suyos. No más trampas. No más fingiendo. Solo una vida real compartida entre dos personas que habían aprendido a confiar de nuevo. Una tarde, mientras se sentaba en la mesa de la cocina, Angela vertió jugo en dos de los vasos coloridos, uno naranja, uno verde. Oliver se sentó frente a ella, contándole sobre su día en la escuela. Había dibujado un nuevo cómic con un superhéroe que se parecía un poco a ella. Salva a gente que no tiene voz, explicó. Angela sonrió y le dijo que ese era el mejor tipo de héroe. Chocaron sus vasos juntos y tomaron un sorbo. Sin tensión, sin miedo, solo una cocina tranquila y dos personas que se habían encontrado cuando ambos lo necesitaban más. No eran una familia perfecta. No tenían todas las respuestas. Pero estaban juntos. Eso era suficiente. Angela miró a Oliver y sintió una paz profunda. No el tipo que viene de una vez, sino el tipo que se construye lentamente, un momento honesto a la vez. Habían construido algo fuerte de algo roto. No estaban relacionados por sangre, pero se habían convertido en todo el uno para el otro, y eso los hacía una familia real. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por ver. Comenta abajo qué pensaste y cuál fue la mejor o peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.